Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí, por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos reflexionando y vemos que a lo largo de estos días hemos escuchado el libro del Eclesiástico. Y hoy nos dice que el que se aparta del pecado, esa persona agrada a Dios. Es hacerle una ofrenda, es hacerle un regalo al Señor, porque eso complace al Señor. Y claramente dice, apartarse del mal es complacer al Señor. ¿Por qué? Porque estamos prefiriendo a Dios. Aunque nos cueste apartarnos del mal, aunque nos cueste apartarnos del pecado, porque sabemos que estamos de repente pecando, pero el Señor nos da sus luces y nos hace ver que Él es más importante, que Él nos puede sacar y que podemos con Él todo. Apartarnos del mal es elegir a Dios, es decir, un no al pecado y un sí a Dios. Y ese sí a Dios es un sí generoso, y que siendo generoso el Señor pues se muestra mucho más generoso, porque nos da incluso lo que no hemos pedido. Por eso dejemos que el Señor sea el que guíe nuestro camino. Importante la confianza y la acción. La fe no es solamente hacer, la fe no es solamente decir, sino a veces es simplemente confiar en el Señor, y esa confianza nos llevará a actuar, porque actuamos en el nombre del Señor, para salir de ese pecado. Incluso podemos recordar el pasaje del Evangelio cuando San Pedro dice, en tu palabra echaré las redes. ¿Y qué significaba eso? Que confió en la palabra del Señor. Aunque humanamente podía ver que era complicado y difícil poder pescar a esa hora de la mañana, cuando pescaban era en la noche, Él dijo, en tu palabra echaré las redes. Y nosotros estamos dispuestos a hacer eso también. En tu palabra venceré este pecado. En tu palabra venceré este defecto. En tu palabra me alejaré de este camino que me está llevando a la perdición. En tu palabra, y así vamos llenando, es en tu palabra con muchas cosas que el Señor nos pide renunciar. Ayer escuchábamos al joven rico que, maestro bueno, ¿qué debo hacer? Y el Señor le dice que cumpla los mandamientos. Los cumplía, pero cuando tuvo que renunciar, o el Señor le pide que renuncie a sus bienes materiales, no porque lo dejara tirado, sino que quitara el corazón, se retira y se va triste. Eso pasa con el que no renuncia. Eso pasa con el que prefiere quedarse en el pecado. Eso le pasa al que se prefiere a sí mismo. Pero la pregunta es que nos presenta el Evangelio hoy, ¿qué pasa con aquellos que sí deciden optar por el Señor y renunciar a aquello que aparta de Dios? Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Suena como a un reclamo, pero el Señor les confirma en esa elección que hicieron. Primero los elige el Señor, pero cuenta con la voluntad y la libertad de quienes elige. Es como cuando, por ejemplo, a nosotros nos invitan a una fiesta. Nosotros somos quienes elegimos si vamos o no vamos. Y el Señor, en este sentido, también respeta nuestra libertad. Nos ha llamado a todos, primero a la vida, a la santidad, y luego una vocación específica, llámese matrimonio, llámese vida célibe, el sacerdocio, la vida religiosa. Y hay una respuesta a esa invitación del Señor. Y cuando decidimos optar por Dios, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado madre, hermanos, tierras, que no reciba 100 veces más lo que ha dejado, y con persecuciones. Porque seguir al Señor y renunciar al mundo, renunciar a las cosas terrenas por el Señor, trae consigo cruz y persecución. Y a veces no es la persecución simplemente externa,
sino es a veces que es nosotros mismos quienes encontramos esa lucha interior, que somos, digamos, nuestros propios enemigos porque nuestro espíritu tiende, nuestra alma tiende a Dios, como dirá Santo Tomás de Aquino, tiende al bien, pero la carne jala para la tierra, a lo terreno, a lo que no edifica, a lo que no nos lleva a trascender. Pero cuando está la gracia de Dios y ponemos nuestra voluntad, ponemos nuestro 100%, el Señor eleva y perfecciona la naturaleza. Y por eso el Señor nos dice que vamos a recibir 100 veces más y seremos perseguidos, internos, pero también gente que nos persigue, nos habla y nos critica que estamos tomando el camino equivocado. O seguramente a alguno de ustedes le habrá pasado que va a la misa en su parroquia y saben que va a misa y les critican a la misma familia. Hay tanto que va para la misa. Ay, pero ¿para qué va para misa? Allá rezándole a los santos. Y resulta que en el fondo la persona que está criticando está viendo en nosotros una luz que no tiene. Y de ahí viene la crítica, de ahí viene la burla, de ahí viene que si va a vestir santos, que, bueno, cada realidad en cada país es diferente, ¿no? Pero palabras más, palabras menos, se dan esos mismos episodios de diferente modo, pero la esencia es la misma. Pero cuando dejamos algo por el Señor, cuando renunciamos, no es en vano. Y si hacemos examen de conciencia, nos vamos a dar cuenta de los progresos que hemos tenido en nuestra vida cuando hemos decidido dejar algo por el Señor. Es verdad que cuando se ha estado arraigado tanto tiempo, pasa que cuesta salir de eso. El que deja, por ejemplo, el vicio del alcohol, o el vicio de contenido obsceno, o cualquier otra cosa, o el juego incluso, los ludópatas, que es que tienen que estar jugando, antes porque iban a los casinos, pero ahora en el teléfono tienen el acceso ahí directo. Entonces, todas esas cosas que el Señor nos permite ver, Señor, yo quiero ir contigo. Rechazo esto, renuncio a esto para seguirte a ti. Pero no estamos solos, porque cuando damos un paso y damos el otro, el Señor nos sostiene. Lo que pasa es que tenemos que tener claro una cosa. Tenemos al enemigo de nuestra alma al acecho. Primera de Pedro 5:8, el demonio, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe. Fíjense que la primera parte nos habla de qué hace el enemigo. Pero San Pedro nos dice que le podemos resistir en la fe, que le podemos vencer desde la fe. Sin fe no podemos vencerle. El demonio está actuando 365 días del año y 25 horas al día, no 24. Está siempre al acecho. Y con esto nos quedamos ahora a dormir y vamos a tener la pesadilla. No. Sino saber cómo actúa el enemigo para saber que está ahí y que nosotros tenemos que defendernos y perseverar en la oración para ver sus ataques diabólicos, porque él no se cansa. Podemos decir un poco con cierta contradicción, entre comillas, que tiene paciencia, porque espera y espera. Pero si nosotros nos blindamos con la oración, con el rezo del Santo Rosario, le va a ser más difícil y vamos a poder vencer lo que queremos por seguir al Señor. Él ataca a quien sea, el que sea, ataca al laico, ataca al sacerdote, ataca al papa, ataca a los obispos, ataca al niño, a todos, porque no tiene compasión, no tiene piedad de nadie. Y si Él no tiene piedad de nadie, nosotros a veces tendemos a tener piedad. Ay, no, que mucha exageración la oración. Nunca será suficiente. Solo con la oración podemos vencer. Sin oración estamos como unas hojas secas que se las lleva el viento. Por eso reflexionemos en nuestra vida. ¿Qué nos está pidiendo el Señor que renunciemos? Le preguntamos al Señor y Él nos va a decir. No es una voz de ultratumba que va a aparecer y nos vamos a escuchar, quiero que renuncies a tal cosa. No, nos habla en el interior y en la conciencia. Y vamos a tener una certeza interior que el Señor nos está pidiendo. Entrégame esto. Se lo entregamos para que Él lo destruya. Pero si nosotros no decidimos hacerlo, Él no lo va a hacer por nosotros. Él quiere que nosotros digamos, te entrego esto, Señor, y renuncio a esto. Ayúdame, porque solo no puedo. Pidamos la intercesión de Santa María, nuestra Madre. Ella que sabe nuestras luchas y batallas de todos los días. Que ella nos tome de la mano para que tengamos esa fuerza que viene de Dios para pisotear la cabeza del enemigo, para renunciar a ese pecado, a ese vicio, a ese defecto por el reino de Dios.
por Jesús, para que seamos testigos de su misericordia y de su gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.